Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro El Jardín Teresiano Novohispano, Las Moradas de Santa Teresa de Jesús, autoría de doña Arminda Soria Soria, en la que participan como comentaristas la licenciada Beatriz Pajés Rebollar y el licenciado Lorenzo Lazo Margain. Agradecemos la presencia del doctor Alejandro Carrillo Castro, el director general de esta fundación, de la licenciada Pilar Rincón, en representación del gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, del licenciado Apolonio Betancourt, presidente de del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, y del médico veterinario Roberto Flores Mier, secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango. Una breve semblanza de nuestra autora. Arminda Soria Soria es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, grado que obtuvo con mención honorífica. Desde hace 14 años está dedicada al estudio del Orden del Carmelo Descalzo, desde su origen en Israel y su desarrollo en Europa y América. A partir de los años 90 a la fecha ha participado en labores académicas y de divulgación, ya sea como ponente en coloquios y congresos nacionales e internacionales, o bien como asistente a diplomados relativos a su área de interés. El más actual como ponente en 2013 en el cuarto Congreso Internacional Teresiano en la Universidad de la Mística en Ávila, España, que se transmitió a 82 países. También participó como jurado en el Premio INA 2013 Francisco de la Maza en el área de la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico, y ha publicado diversos artículos académicos y culturales en diversas revistas de divulgación cultural e instituciones. Como parte de su experiencia autoral destaca la publicación de su libro El Convento Carmelita de San Joaquín en Tacuba, Arte, Espíritu, Sociedad y Documentos 1689-1782. Coautora del libro Palafox, Obra y Legado, Las 5 Misiones en la Sierra Gorda de Querétaro, siglo XVIII, Patrimonio de la Humanidad y Teresa de Jesús, una amistad con Dios. En cuanto a su labor como promotora, cabe señalar que es miembro de numerosas asociaciones, consejos y fundaciones, por ejemplo la Sociedad Mexicana de Antropología, prosecretaria de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, además de pertenecer a la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, a la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, de Amigos y Protectores del Panteón Civil de Dolores, de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, del Comité Científico Nacional Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria, de la Sociedad Mexicana de Ciencias, Artes y Fe, y a la Fundación El Carmelo Descalzo en México, de la cual es fundadora y presidenta. Cedemos el micrófono a la doctora Arminda Soria Soria. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos, amigos todos. Quiero agradecer en primerísimo lugar a la Fundación Miguel Alemán, a su director, el doctor Alejandro Carrillo, por darnos esta oportunidad de presentar el Jardín Teresiano Novohispano en este espléndido recinto como es la Biblioteca Mexicana Miguel Alemán. Además, pues quiero agradecer profundamente a estos dos grandes comentaristas de lujo que hacen de esta tarde una tarde cultural. Quiero que me permitan, para entender un poco más el Jardín Teresiano, esta obra, dar un recorrido muy breve de cómo es que nace y qué fue lo que me llevó y por qué escribí el Jardín Teresiano una vez que concluí el convento de San Joaquín. Yo espero que se comprenda un poco toda esta investigación que me llevó cerca de 6 años. Me voy a parar para estar de aquel lado un poco más. Este es el convento de San Joaquín,
que es el Colegio de Filosofía de la Orden del Carmelo Descalzo. Sentí la necesidad de escribirlo porque había que cerrar el círculo de intelectualidad. El círculo de intelectualidad de los carmelitas era el convento de San Ángel, que me imagino que todo el mundo lo conoce. Este convento era su colegio de teología de la orden, y el Santo Desierto de los Leones, que era su casa de retiro, el Santo Desierto de Santa Fe, conocido coloquialmente por el Santo Desierto de los Leones. Este convento no se había escrito, los dos anteriores sí. Así es que me di a la tarea de escribir, por supuesto que también me llevó 5 años. Mis libros son muy largos, porque es de mucha investigación y de internarme realmente en estos lugares reservados donde uno tiene que acudir, el Archivo General de la Nación, notarías, en fin. Así es que quise dejar este edificio que hoy vemos como un modelo de la arquitectura carmelita, porque la arquitectura carmelita es quizá una de las pocas que se va a conservar no solo en México, en América Latina. La arquitectura de la orden va a ser muy lineal, como la podemos ver aquí, muy sobria, pero eso estaba instituido dentro de las constituciones que dejó Teresa de Jesús, que debía plasmarse la sencillez. Este edificio parece un edificio del siglo XVI, y no, estamos hablando de un edificio del siglo XVIII. La importancia de ponerlo al principio es porque más adelante vamos a ver un poco de la arquitectura y cómo, a pesar de que va avanzando el tiempo, la arquitectura se queda casi estática. Pero ¿cómo nace la Orden del Carmelo Descalzo? Pues estamos en el siglo XII, en la época de las Cruzadas, cuando un grupo de guerreros decide abandonar las armas y se va al Monte Carmelo a purificar su alma. Y es justamente ahí donde va a comenzar este proceso del encuentro, de vivir como ermitaños, y lo van a encontrar justamente aquí, junto a la fuente del profeta Elías. El profeta Elías es el inspirador del monacato. En realidad lo van a tomar los carmelitas como su padre espiritual. Aquí podemos ver, esta es la fuente de Elías y ellos van a vivir en las cuevas. Estos son los carmelitas que los vemos con su manto barrado, que significa casto y penitente. Ahí mismo, en el siglo XII, les van a dar sus primeras reglas el patriarca de Jerusalén, San Alberto, y aquí se va a nombrar su primer prior, que es San Brocardo. San Simón Stock, si han escuchado ustedes el escapulario que traen los carmelitas, justamente se le debe a este personaje, porque es el que le va a pedir una indulgencia a la Virgen, y él se lo va a dar a través de un sueño, y le dice que todo aquel que porte el escapulario tendrá salvación. Pero los carmelitas solo van a estar ahí hasta casi fines del siglo XII, principios del XIII, van a emprender ellos un recorrido a lo que hoy conocemos como países, Francia, Alemania, Inglaterra, que en aquel momento eran solo lugares. Así es que ellos van a cambiar esa vida contemplativa por una vida activa. Se vuelven duales, activos, contemplativos, porque en realidad nunca dejan de ser contemplativos. Se van a dedicar ahí, en Europa, a fundar una serie de conventos
que lógicamente los va a llevar a fundar su primera escuela de intelectualidad. Ya no cambia esto. Sí, pasa a la siguiente, por favor. Ellos llegan en el siglo XIII, van a llegar al continente europeo y ahí van a emprender una serie de conventos, pero en Francia van a fundar su primera escuela de intelectualidad. Creo que a partir de ese momento fue cuando a mí me atrapó la orden, por ser tan diferente a la franciscana, dominica y agustina. Los franciscanos y los dominicos ya estaban en Europa evangelizando, así es que cuando llegan los carmelitas, llegan también a unirse a estos grupos de evangelización, pero son los primeros que fundan esa escuela de intelectualidad. Eso va a pasar en el siglo XIII y XIV. En el siglo XV surge un personaje poco nombrado en la historia de la Orden de los Carmelitas, Juan Soret. ¿Quién es este hombre? Bueno, es el que inicia con esa idea de que debe de haber monjas también carmelitas. Recordemos que vienen del Monte Carmelo y de ahí viene el nombre. Vienen del sur de Israel los carmelitas. Así es que hasta el siglo XIV, XIII, XIV, XV son carmelitas. El cambio surge en el siglo XVI. Juan Soret, que es el que lo propone, que existan monjas carmelitas, no lo consigue. Teresa de Jesús es la mujer que va a conseguir que se haga la reforma y que se incluya a las monjas, pero como carmelitas descalzas. Para mí, Teresa de Jesús es mi inspiración, es la primer feminista para mí, porque es la mujer que tiene contacto con los libros de ese momento, lee mucho, también se comunica con los intelectuales y sobre todo con el rey Felipe II. Ella llegaba al rey. Así es que cuando recibe la noticia de que en la Nueva España, en 1582, aún se perdían almas, pues ella dice, hay que ir a la Nueva España. Recordemos que las primeras órdenes de evangelización llegan en 1526, franciscanos, dominicos, agustinos, y los carmelitas llegan muy tardíos, así es que cuando ellos llegan, pues las grandes rutas de evangelización ya estaban ocupadas. Pero ¿por qué hablo de esta mujer como mujer? Porque en ese siglo XVI era muy difícil que una mujer destacara, y ella destacó. Ella es la promotora de fundar 16 conventos en España. En 20 años, ella conseguía casas donadas y ahí nacían sus grandes conventos para sus monjas carmelitas descalzas. Invita a Juan de la Cruz, que ellos son los dos grandes reformadores del siglo XVI, y en ese momento los carmelitas se transforman en carmelitas descalzos y carmelitas calzados. Descalzos no significa que no trajeran zapatos, no, andaban en sandalias. Y el Carmelo calzado, zapato, porque no quiso renunciar a la riqueza que se vivía en ese momento. La iglesia ya vivía profundamente un desorden. Así es que bueno, pues había que plasmar, ahora sí, en las reformas, la humildad y la sencillez. El Carmelo calzado
no se tuvo la oportunidad de propagarse por todo el mundo como si el Carmelo descalzo. El Carmelo descalzo podría irse a cualquier lado. Esos son los que van a llegar aquí a la Nueva España. Así es que Teresa de Jesús, con esta comunicación con el rey, pues se embarcan en esta flota, que generalmente salían siempre en número de 12, quizá en relación con los 12 apóstoles, pero uno muere en el camino. Aquí llegan solamente 11 carmelitas. Este es el primer convento que va a fundar la Santa de Ávila y que va a ser el prototipo de la fachada, no solo en España, sino en la Nueva España. Como mencioné anteriormente, ella logra fundar, porque es ella no solo era la que conseguía las casas, sino también dirigía la obra. Así es que por eso es mi admiración hacia ella, porque no es solo la mística, es la mujer emprendedora, la mujer que no se dejaba vencer, una mujer que fue severamente castigada porque fue llevada ante la Inquisición por los propios carmelitas, al igual que Juan de la Cruz, que estuvo encerrado en una mazmorra de 1,5 metros de largo, en un espacio muy pequeño, pero fue cuando él logró escribir las poesías más hermosas que hasta el día de hoy no han sido superadas. Esta es la primera iglesia que se va a dedicar a la fundación del Carmelo descalzo en la Nueva España. Ellos logran edificar 16, el mismo número que en España, 16 conventos, nada más que en 2 siglos. De aquí, en esta iglesia, que era una iglesia en su origen franciscana, pero se la dieron a los carmelitas, por lo tanto la toman como propia, y desde ahí ellos van a trazar su ruta. Ellos obviamente que no querían quedarse en la Ciudad de México, ellos querían ir a Nuevo México porque allá era donde los necesitaban, no aquí. El destino les cambió todo, porque aquí vemos toda la construcción de los 16 conventos, y es a partir de que yo veo este mapa, es el que me inspira a hacer la ruta carmelita y a crear el huerto cerrado. Aquí podemos ver cómo es que nace esta idea y que se concreta, que no fue nada fácil, porque una vez que hago mis trazos, como los ven ustedes, después de leer la obra de Teresa de Jesús, que además la obra de Teresa de Jesús, Las 7 moradas o su castillo interior, es la obra cumbre de la literatura castellana. La primera morada me da la indicación, me dice: no habéis de entender una tras la otra, sino cosa enhilada. Y yo empiezo a tirar mi hilo, aquí está, y me doy cuenta que conforme yo voy avanzando, son 7 los conventos que cierran el huerto del que ella habla en su obra de las 7 moradas. San Luis Potosí es el último convento que se construye en 1747, pero ocurre lo mismo en España. En España también tenemos 7 y 9 quedan encerrados, al igual que en nuestro país, en México. Aquí vemos lo que les comenté al principio. Este es el corazón de la orden, este es su centro de intelectualidad, el Santo Desierto, Retiro Espiritual, el convento de San Ángel, el colegio de teología y colegio de filosofía. Las constituciones marcaban que debían tener en cada provincia o cada país 16, los conventos que quisieran, pero únicamente un colegio de filosofía, uno de teología y un Santo Desierto. Ese es el corazón de la orden, que lo vemos obviamente plasmado
a través, en el interior, como lo vimos en la diapositiva, y aquí vemos muy claro cómo el huerto se cierra en España y en México también a través de esos 7 conventos. Esta propuesta quiero decirles que la presenté hace un año en la Universidad de la Mística en Ávila, y ellos, bueno, decían, ¿cómo es que se encontró esto? Pues sí, hay un paralelismo. Los 16 conventos allá, los 16 conventos, es como un espejo, les decía, un espejo del espíritu teresiano. Así es que, al no saber, me dio la oportunidad de entrevistarme con el concejal de turismo en Ávila, y les tengo que dar una gran noticia: ya se hizo el camino teresiano en España, ya está. Así es que yo espero que aquí la propuesta que se hizo ante Sectur para crear la ruta carmelita, turismo religioso, turismo cultural, como lo comentaba con Beatriz Pajés, que es necesario el impulso porque es un detonante económico. Así es que pues debemos de impulsar estos espacios culturales. No solo este libro está inspirado en las moradas, sino en grandes investigadores del siglo XVI, que ellos mismos retoman a Teresa de Jesús y la plasman de diferentes formas. Tenemos una gran investigadora de la UNAM, como es María Anduesa, que su propuesta es metafísica, agua y luz, pero que hace relación a las 7 moradas de Teresa de Jesús en México. Vemos otro esquema también, donde, pues aquí, lo que yo considero es que estos, que son como castillos, y que en el centro tenemos también nosotros un corazón, los humanos, y que nuestro cuerpo es esa cerca que propone Teresa de Jesús. Estamos encerrados en una cerca. Aquí encontré también una similitud en cuanto a este vaivén, este ir y venir, que en un principio, por supuesto que no se sabía que podía surgir un huerto cerrado. Es esta oportunidad que se me presenta porque es una propuesta inédita, y aquí lo único que yo hago es cerrar y ya tengo el huerto cerrado, y en España me pasó exactamente lo mismo. Aquí ya lo vemos con mucho más claridad, y bueno, pues la arquitectura del cual les hablaba, que no se rompe a pesar de que estamos viendo el siglo XVIII, el siglo XVII, y pues aquí conserva esa propuesta de Teresa de Jesús de mostrar la sencillez, aunque en el interior sí existe un gran barroco, o sea, hay una gran riqueza interna. Vemos aquí, por ejemplo, los 16 conventos que Teresa de Jesús los funda en 20 años. Aquí está, 1562, 1582, que es cuando ella muere. El espíritu teresiano llega en 1585 a la Nueva España. Ella no logra ver su obra. Los carmelitas son los que la hacen crecer. Y aquí por ejemplo, estamos viendo que el Carmelo Descalzo va por etapas, hasta concretar con el último convento el huerto cerrado. Por supuesto que ya en ese momento sí se dan cuenta que existe un huerto cerrado. Cuando yo estaba haciendo la investigación y propongo en UNAM que existe un huerto cerrado, me dicen, a ver, ¿cómo lo vas a comprobar? Pues sí es cierto, ¿cómo lo iba a comprobar? Entonces me fui con el provincial de la orden de los carmelitas y le dije, oiga, le llevé mis trazos que ustedes acaban de ver, yo veo un huerto cerrado, pero me dicen que no, ¿cómo? Y me dice, Arminda, usted no está equivocada, existe un huerto cerrado, y yo le voy a dar la comprobación de su hipótesis. Así es que ese libro, El Jardín Teresiano, sí es un libro científico, es un libro que está basado en mucha documentación y que
no solo eso, sino que se comprueba la hipótesis, porque este cuadro que estamos viendo es el resumen de esta propuesta. 16 conventos. Esto se hizo en el año de 1726. Lo pinta un artista plástico carmelita, pero cada estandarte que vemos aquí lleva el nombre del convento. O sea, están los 16 conventos y el último convento es en 1747, o sea que lo dejó proyectado. Por eso es que decía, ahí está, esa es la comprobación de la hipótesis. ¿Por qué aquí? Bueno, pues vemos el Escorial que tiene la misma forma geométrica. ¿Por qué el Escorial? Porque Juan de Herrera, que es el arquitecto del Escorial, también fue el arquitecto de los Carmelitas Descalzos. De ahí la inspiración de este pintor, que quiso dejar como muestra de la arquitectura. También existe en esta investigación la propuesta de que está basado en la ciudad de Dios o la Jerusalén celeste, porque Teresa de Jesús, quien vive en Ávila, esto es Ávila está cerrado como la Jerusalén celeste, y ella desde aquí escribe su obra cumbre, las 7 moradas o su castillo interior. Aquí también otra similitud en cuanto a Teresa de Jesús, que está en Ávila, esto es Ávila, y esto es un cartógrafo que lo hizo en el siglo XVI, donde ella contempla sus 16 conventos. En España es distinto a México. En España sí se fundan conventos casi por toda España. En México no. En México solamente va a ser en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y el Bajío, Querétaro, el Carmen de Querétaro. Aquí también, bueno, en esta, ¿qué similitud? Bueno, que Teresa de Jesús aquí contempla también sus conventos en México. Y bueno, pues este es la propuesta de el huerto cerrado. La portada, esta portada que yo mencioné, que se apegaron a una portada clásica que era el modelo que se debía repetir en la Nueva España. Este convento es San Luis Potosí. Aquí se rompe con la arquitectura, aquí ya no hay respeto por las constituciones de la Santa, pero yo sí encontré un porqué. Vemos un barroco, porque ya estamos en un barroco rococó, 1747, y el hecho de poner el barroco significa el sayal carmelitano. El sayal carmelitano, o sea su hábito, ese era áspero, tallaba la piel, como lo vemos aquí. Y aquí, pues vemos que la portada se divide en 3 cuerpos, 1, 2, 3. En el primer cuerpo nos dicen de dónde vienen, del Monte Carmelo, de su origen, de Israel, de Haifa, con el profeta Elías y Eliseo, siglo XII. Y aquí en el segundo cuerpo ya es la Reforma, con Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y corona la Virgen del Carmen. Esta fachada pues es lo que nos habla de un discurso simbólico, porque lógicamente pues es simbólico, y que además pues me da a mí la pauta para comprobar aún más, porque hay un libro que es El Gran Teatro de un Pequeño Mundo, de un gran investigador del Colegio de México, el doctor Rosales, que me dice que estas grecas encierran el huerto. Este es el huerto cerrado. Así es que pues yo finalmente encontré elementos para poder llevar a buen puerto esta interpretación, esta expresión arquitectónica
y hacer el análisis del espíritu teresiano en la Nueva España. Esta es la propuesta que hicimos la Fundación El Carmelo Descalzo a Sectur. Sectur me mandó un comunicado que íbamos a hacer un convenio para llevar a cabo la ruta la ruta carmelita en México, que se iba a comenzar por hacer Ciudad de México, Estado de México y Puebla, que era visitar un convento, el Carmen de Puebla, de Toluca, 3 en Ciudad de México y otros 3 en Querétaro, en Puebla. Y luego, pues ya la gente que quiera hacer el recorrido por el Bajío, pues va a ser muy, muy interesante. Ojalá y de verdad se haga eso realidad y que llevemos, pues ahora sí, a un buen conocimiento cultural y este recorrido que nos llene de orgullo a todos los mexicanos. Muchas gracias, agradezco a todos esta presencia y ahora pues yo quisiera dar paso a estos comentaristas de lujo, como lo dije, porque me siento muy honrada con que ellos hayan tomado en sus manos y leer a Arminda el Jardín Teresiano. Quiero comentar cómo es que estamos aquí. Yo estaba en Mérida, acompañada lógicamente de mi esposo, el doctor Mayagoitia, y Beatriz estaba acompañada en Mérida con su esposo. Nos encontramos en el hotel y ahí le comenté que había ido a dar una conferencia a la Universidad Autónoma de Yucatán y se había presentado mi libro en la Filey. Hasta ahí quedó. Después nos encontramos en un evento en este hermoso recinto y le dije, oye, ¿no puedes presentar mi libro? Ella no lo dudó, pues es una culta, es cultísima, así es que dijo, sí, por supuesto que sí. Me dio mucha alegría. Y con Lorenzo, pues también hay una anécdota, que nos encontramos en un evento con la embajadora de Francia y ahí le dije, Lorenzo, ¿podrías presentar mi libro? Y se sorprendió, claro, es un economista, político economista, o sea, oye, dice, pero es que yo no soy especialista en el tema colonial, ¿cómo? Le digo, es que yo no escribo solo para especialistas, para público en general. Y entonces le dije, ándale, mañana te lo envío. Y se lo envié y tomó el reto. Así es que muchas gracias a los dos por esta oportunidad que me dan a mí. Me siento muy honrada. Lorenzo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Arminda, muchas gracias, Beatriz, por ser compañeros en esta escena. Yo creo que es realmente un acto realmente relevante, la transmisión del conocimiento. Hay un libro que se llama Historia de la Lectura y es muy bonito porque nos habla de las dos necesidades del ser humano en su proceso de transmisión del conocimiento: la necesidad de dejar un testimonio escrito intertemporal y la necesidad de divulgar ese conocimiento posteriormente. La lectura originalmente fue un proceso íntimo del erudito y un proceso de divulgación a los que no tenían el conocimiento de la escritura y la lectura. Entonces, en los conventos, en los colegios, en las comunidades, en latín se leía a la hora del refectorio, de la comida, de la cena, las palabras sagradas o los comentarios trascendentes de las lecturas autorizadas que no estaban prohibidas en el índice, severísimo lista de libros prohibidos por el clero católico. En este criterio de la historia de la lectura realmente hay dos elementos fundamentales de la sociedad contemporánea: ¿por qué leer y por qué escribir? Y Arminda Soria nos presenta una razón fundamental, que es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de nuevas hipótesis, la probación técnico, histórica, metodológica de su hipótesis en este interesante, sorprendente texto del Jardín Teresiano Novohispano.
Yo quiero empezar a hablar en dos criterios. No sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a tratar de cumplir mis tiempos. El contexto y el pretexto. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué contexto estamos? Yo no soy un especialista ni un erudito de la historia hispano-mexicana como la mayoría de la sociedad mexicana contemporánea. Y esto es un reflejo interesante de los dilemas que tenemos como identidad de país. Se nos ha planteado en la forma como se nos hace llegar la narrativa nacional en tres capítulos muy interesantes: el esplendor del México prehispánico, la lucha heroica de la independencia y la construcción del Estado mexicano moderno postrevolucionario. El gran vacío, el gran dilema de identidad, de aceptación, de reconocimiento de lo que somos, es este periodo entre los primeros pasos de Juan de Grijalva en San Juan de Ulúa y la salida del último regimiento español en ese mismo lugar después de la firma de los tratados de Córdoba. Este espacio de más de 300 años, de 63 virreyes, 11 de ellos obispos, es uno de los vacíos históricos de la identidad nacional. Yo creo que es necesario en este esquema, y esto se lo agradezco a Arminda, que nos ha obligado a revisar este pasado que el oscurantismo nacionalista ha querido pasar por encima. Yo creo que es necesario que un país que se está reconciliando con sus opciones, con sus ideas, con sus ideologías, con sus variedades de forma de ser, como identidad contemporánea tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado. Y esta es ahí la parte que me sorprende y me apasiona del libro de Arminda, porque tengo que citar a Carlos Fuentes cuando dice que el hombre del siglo XXI es un hombre que tiene que buscar la multidisciplinariedad para lograr la innovación. ¿Y esto qué quiere decir? Que la sociedad digital del siglo XXI nos permite saber de muchas cosas. Y el hombre unidimensional, unitemático, medieval, que se dedicaba a ser el especialista en los metales, en los cueros, en los tejidos, en las maderas, para poder sobrevivir. En el siglo XXI, una cosa es la profesión para sobrevivir y darle un nivel de vida personal a la familia, y otra cosa es la pasión por tener el acceso al conocimiento universal apretando un botón. Y es ahí donde justifico mi presencia en esta mesa, no como científico de la economía, sino como humanista de mi tiempo, responsable de saber, de conocer y de transmitir conocimientos. Entonces, en este sentido, el contexto pues, es realmente interesante. México vive un contraste peculiar. Los reyes católicos entran a Granada en 1492 en enero. A finales de ese año entra Colón a descubrir que hay un continente atravesado en el camino de Asia. La historia puede tener casualidades, pero no coincidencias. Y en ese sentido, la secuencia de hechos que lleva a la construcción de la conquista espiritual, como diría Ricard, la conquista espiritual de la Nueva España, es realmente uno de los temas apasionantes que distinguen que el genocidio indígena de la colonia se suavice por la conquista del espíritu de una nación criolla, mestiza, naciente, multicultural. ¿Por qué multicultural? Porque llegan a México, a la Nueva España, los españoles, pero no los españoles caucásicos y cantábricos. Llegan los españoles conversos del judaísmo, llegan los españoles redimidos de la estructura maometana para poder mantenerse en la zona sur mediterránea de la recién formada Castilla y entonces la España que conocemos. Somos resultado como nación de una mezcla de sangres, de historias, de genes y de culturas. Somos multinacionales como país y como historia, porque somos españoles, somos godos, somos de la Bretaña, pero también somos turcos y somos mozárabes y somos judíos y somos católicos y somos aztecas y somos mexicas y somos toltecas y somos mayas y todo lo demás, que sobreviven a 300 años de presencia fuerte, autoritaria, del sometimiento a un pueblo que se
deja avasallar por la corona. En esta visión nacionalista, personal, o mexicanista, diría yo, sí que sea excluyente. El nacionalismo es excluyente, el mexicanismo busca, en mi definición, que los mexicanos seamos mejores en donde nos pongan. Viva la competencia. En ese sentido, la presencia de las obras religiosas, mendicantes, de clausura, de educadoras, de apoyo al desarrollo regional, se vuelven las autoridades del país. Autoridad educativa, autoridad espiritual, autoridad en materia de salud, autoridad en control de la población en términos de las definiciones de los registros natales y de defunciones por razones religiosas. El famoso registro civil no se forma hasta tiempo de Juárez. Entonces, en este sentido, la formación de la nación que somos es resultado fundamental de este proceso educativo de transculturización, de esta visión de vencidos y vencedores, de autoridades y vasallos, y en donde pasa una cosa peculiar. Yo sí subrayé el contexto de genocidio indígena porque hubo un proceso de selección en donde la grandeza del orgullo prehispánico, la grandeza de las obras construidas para grandeza se pierde. ¿En qué momento dejamos de ser teotihuacanos? ¿En qué momento dejamos de ser del Tajín, de Bonampak o de Chichén Itzá para convertirnos en vasallos del sí y mande usted su merced? Ese orgullo, ese proceso de selección nos hace pensar que en el germen de todas las tradiciones mexicanas que se preservan aún a pesar de la colonia o de las colonias, tenemos la posibilidad o la responsabilidad de apostarle a la grandeza. Y México ha avanzado como país cuando le apuesta a la grandeza. Y este es un proceso muy interesante de corresponsabilidad social y de función económica del país. Y cito dos partes que a mí se me hacen muy interesantes del libro de Arminda, que me gustan mucho en términos de mi profesión. Una que nos dice precisamente que los problemas económicos de la colonia hacen valer el concepto de humildad. Entonces hay un descenso de la población indígena por razones de índole sanitarias y por razones de uso y abuso del factor humano en la producción española en nuestro continente, y que genera una caída de la actividad económica. Y esta caída de la actividad económica, cuando llega a España en 1620, se enfrenta con que la economía española ya había saturado los 40, 60, 50 años antes la capacidad de carga de la economía europea con las riquezas de la Nueva España. Y entonces tenemos la idea de que no es necesario o que no es la riqueza que se exporta a hacer la América. Y es un tema muy interesante porque trae de la mano uno de los personajes que yo ahora soy palafoxiano en este criterio gracias a Arminda, en la búsqueda de este personaje fundamental, el primer criollo, obispo y virrey, que en su paso por Puebla se encuentran los primeros gérmenes de insatisfacción de la población burguesa local contra la opresión de la colonia, en donde ningún miembro de la familia real durante 330 años se le ocurrió visitar sus colonias. Somos quizá la única evidencia histórica de que una corona imperial europea haya desdeñado a tal grado sus terrenos que ningún miembro de la familia real haya tenido cargo fundamental, decisión o presencia alguna. Era tal el desdén, tal el desinterés, que se dejó encargos religiosos, encargos militares de segundo orden para la corona. Para la corona británica, la India es la estrella de la corona. Para la corona española, las Indias fueron eso, un lugar de desprecio y de desatención. Y es interesante porque entonces tenemos el primer germen en 1620, 1640, del primer concepto testimonial de independencia. Documento que
Arminda nos lo deja suavecito en el texto para que rebote profundamente en la mentalidad inquisitiva del lector. Quiero decirles que es un texto sorprendente en el término de la sorpresa del conocimiento. La ventana de Johari dice que hay 4 espacios del conocimiento: lo que sabemos, lo que creemos que sabemos, tenemos una noción, lo que sabemos que no sabemos, como armar una bomba atómica, la teoría de la relatividad, y la parte más apasionante es lo que no sabemos, que no sabemos. Y este texto para mí entró en este cuadrante apasionante de la innovación y de la sorpresa. ¿Por qué? Pues porque mi función profesional y mi interés personal pues no estaba fincada en este espacio histórico. Hoy, así como gracias al licenciado Miguel Alemán Velasco en la responsabilidad que me invitó a hacer el gobierno del Estado de Veracruz, después de haber trabajado mucho tiempo en el gobierno federal, me volví un federalista profundo. Pues ahora tendremos que decir que soy un nuevo hispano converso. Felicitamos a Arminda por el libro. No les voy a contar de lo que se trata porque la idea es que lo lean, pero sí les digo que la metodología, el análisis, la explicación, el cuidado que tiene para hacer compatible el análisis histórico, la vida monástica, las normas eclesiásticas y el poderío de la herencia en las construcciones religiosas novohispanas es realmente apasionante. Y yo creo que en ese sentido la contribución del libro es muy valiosa, la lectura es muy agradable, quizá un poco reiterativa en el sentido de estar planteando la tesis y llevarnos de la mano por la tesis de este ámbito cerrado, de este número 7 cabalístico, de este número 7 que son las primeras palabras de la Torá, pero son también los 7 pecados capitales, son los 7 días de la semana, son los colores del arco iris y son los brazos de la menorá. Es un número histórico, bíblico, judaico, simbólico, pero es en Santa Teresa la fuerza que dispara la búsqueda de Dios. Y en ese sentido no estamos ante una geografía, es decir, una vida de santos, sino estamos ante la evidencia de por qué se le dio la santidad a Santa Teresa al poder llevar tanta fe monástica, tanta fe de clausura a la Nueva España y dejar esta huella histórica de lo que nos guste o no, siempre vamos a ser como mexicanos. Felicidades, Arminda, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Estoy muy conmovida por todo este análisis que hiciste y que fue una mentira cuando me dijiste, ¿pero qué es esto? Si yo no sé esto, yo ve lo que has hecho. Muchas gracias, gracias. Y ahora para cerrar, pues con mi gran amiga Beatriz Pajés, que sin duda es una digna representante de la cultura de este país. Por ello es la secretaria de Cultura de nuestro querido Instituto PRI. Todo tuyo, así es que te dejo con la voz. Gracias, Arminda. Bueno, efectivamente, Arminda dice la verdad cuando platica cómo me invitó a presentar este libro. Y efectivamente dije que sí, pero lo que también es cierto es que no sabía en lo que me metía. Primero quiero saludar a los muchos amigos que veo aquí, al senador y exgobernador de Durango, a Ismael Hernández Deras. Ismael, qué gusto verte, a mi gran querido amigo el senador Enrique Burgos, al doctor Héctor Mayagoitia, al contador Oscar Cofre, contador, qué gusto verlo, y a la representante personal del actual gobernador de Durango, a Pilar Rincón, mucho gusto. Pero quiero, en el primer lugar, reconocer a la autora del Jardín Teresiano Novohispano, y además, perdón, Lorenzo, un placer y un privilegio estar compartiendo contigo esta mesa, sobre todo después de la espléndida exposición que hiciste, mucho gusto. Bueno, quiero en el primer lugar reconocer a la autora del Jardín Teresiano Novohispano, no solo por la calidad de la obra que ha puesto en nuestras manos
sino por la audacia de invitarme a presentar este libro. Fue aquí, efectivamente, en este lugar, en la Fundación Miguel Alemán, que ya es nuestra casa, Alejandro. Aquí está el doctor Alejandro Carrillo Castro. Gracias, Alejandro, que es nuestra casa, si nos lo permites. Y entonces, pues sí, Arminda me propuso participar en la presentación de este trabajo, y debo confesar que esa decisión me parece que fue doblemente irresponsable. Primero por parte de ella, pero sobre todo por parte mía, porque hablar de Santa Teresa de Jesús no solo exige conocer la vida de un ser humano excepcional, sino uno de los espíritus y pensamientos teológicos más complejos de todos los tiempos. Creo incluso que el cardenal Norberto Rivera, quien hace en las primeras páginas la presentación de esta obra, se desmayaría al verme presentar un libro de esta naturaleza. Pero bueno, estamos aquí ante este reto y voy a tratar de entrar con toda humildad, con absoluta humildad, al jardín teresiano. Arminda inaugura sin duda una nueva forma de ver a Santa Teresa. Nos ofrece, como ella misma lo ha dicho, una investigación que parte de la siguiente hipótesis: existe una relación directa entre el pensamiento místico de Santa Teresa, plasmado fundamentalmente en su obra cumbre, Las Siete Moradas, y la arquitectura de los conventos del Carmelo Descalzo construidos en la Nueva España y construidos en España misma. El planteamiento de la autora nos abre la puerta de un mundo nuevo, un mundo nada simple y que solamente puede ser comprendido a partir de un riguroso dominio de la globalidad teresiana. Hace un momento también Lorenzo habló de esta globalidad. Entendida la globalidad teresiana como el conocimiento integral de una mujer que fue sin duda consecuencia de su tiempo, pero cuya inteligencia la hace cabalgar sobre el lomo de los siglos de manera imparable, tanto que estamos hablando de ella en el siglo XXI. Espero no ser demasiado reduccionista ni irreverente, Arminda, al decir que Santa Teresa concibió el diseño, composición y distribución del alma como si se tratara de un edificio. Llamaba al alma un castillo interior, lleno de moradas o aposentos que guardaban, según Erika Lorenz, que tú la mencionas, un equilibrio moral extraordinario entre ellos. Este símil deja de sorprender cuando un ojo se entera que la Carmelita fue la que concibió el trazo arquitectónico de los muros, de las celdas, de los claustros y las cúpulas que deberían tener los conventos de la Orden Descalza. Una orden que encabezó una de las reformas más radicales de la Iglesia en el siglo XVI. Para decirlo en unas cuantas palabras, Santa Teresa no solo fue una doctora de la Iglesia Católica, no solo fue una mística enorme, una escritora emblemática del siglo de oro español, similar en su dominio del idioma a un Cervantes, fue también en la realidad cotidiana, en el día a día, una magnífica arquitecta y urbanista. Y esta habilidad la trasladó
a su morada interior, a su alma espiritual, a su mística. Miguel de Unamuno, como también lo mencionaba Arminda, decía que la ciudad amurallada de Ávila le había servido a Teresa de modelo para escribir las 7 moradas. Existió sin duda una arquitectura carmelitana, como la llaman los especialistas, una arquitectura que, como la griega, la romana, la gótica o la maya, expresó la preocupación de los hombres por acercarse a Dios o a sus dioses. Solo que en este caso hay elementos más elaborados y por ello más complejos. Santa Teresa le diseñó al alma toda una hoja de ruta para merecer y lograr esta cercanía con Dios. Cada religiosa debía entrar a un proceso de perfeccionamiento místico que le permitiera tener acceso a cada una de las 7 moradas e ir ascendiendo hasta alcanzar la plenitud. Arminda, en las páginas 85, 97, 98, 99, 103 y 104, nos muestra una serie de gráficas que Jonas nos mostró en las láminas que nos acaba de presentar. Nos muestra una serie de gráficas hechas a base de círculos y triángulos que muestran ese andamiaje conformado por dibujos laberínticos que recuerdan tanto las metáforas que utilizó Dante Alighieri en la Divina Comedia para decir cómo se podía llegar al cielo o al purgatorio, como recuerdan también el primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que seguramente se inspiró en Teresa de Ávila. Pero más allá del rigor con el cual ha sido escrito el libro que hoy presentamos, le agradezco a la autora que traiga a través del legado teresiano un importante mensaje para el siglo XXI: la necesidad imperiosa que tiene la Iglesia de regresar a sus fundamentos, a los principios y valores originales. Señalan los estudiosos que una característica de la arquitectura carmelita descalza es el uso en los templos de un espacio al que llaman Galilea, especie de vestíbulo, donde se llevaba a cabo un rito de purificación a través del bautismo. La crisis moral por la que atraviesa la humanidad en el siglo XXI no es ajena a la profunda crisis por la que atraviesan hoy las religiones, todas sin excepción. De tal forma que a casi 500 años del nacimiento de Santa Teresa, cabeza de una de las reformas más importantes de la Iglesia, valdría la pena plantear la imperiosa necesidad que tiene hoy el catolicismo de llevar a cabo una revisión amplia, profunda y honesta sobre el papel que tiene que cumplir en el mundo moderno. Arminda habla con mucha claridad de las consecuencias que tuvo la crisis en la que estuvo involucrada la Iglesia en los siglos XV y XVI. Ella dice: era tal la degradación en que vivían todas las órdenes que la Iglesia Católica llevó adelante un programa para detener la expansión de los protestantes. ¿Cuál es el mensaje central que transmite la religiosa tanto a través de sus conventos como de sus escritos? Los carmelitas descalzos pugnaron sobre todo por el regreso al cristianismo primitivo. Soria Arminda es insistente en ello. El Carmelo contemplativo buscó soledad, aislamiento, lealtad a los principios de austeridad, oración y sacrificio. Y es que en el corazón de la mística teresiana, en el móvil existencial de la religiosa,
está la vida, está el pensamiento y la razón de ser de ese gran personaje de la historia llamado Jesucristo. Por cierto, traicionado, olvidado y deformado por sus propios seguidores. El teólogo alemán Eugenio Drewermann, sancionado por la Iglesia después de haber publicado el libro Clérigos y por exigir precisamente el regreso a los principios originales del cristianismo, dice que la Iglesia no cumple con lo que Jesús quería, no sana a los hombres, no los comprende, no se preocupa por sus dificultades, se contenta con administrar un saber divino, imponiendo a los hombres leyes morales autoritarias. Ese regreso al origen cristiano, lucha central de Santa Teresa, se pone de manifiesto en la arquitectura carmelitana cuando diseña el templo a partir de la forma que toma el cuerpo humano de Cristo en posición de crucifixión. El español Juan Antonio Ramírez, catedrático en Historia del Arte, nos dice que el templo carmelita siempre fue trazado en forma de cruz latina, con los brazos cortos para representar el cuerpo crucificado. También nos confirma lo que nos dice la autora: los edificios deberían ser humildes y pobres, sin pinturas, molduras, ventanas o columnas. El tamaño de las ventanas debían indicar humildad y pobreza. La arquitectura teresiana es entonces un símbolo del pensamiento y mensaje de Cristo. Ahí está, en cada convento, construido ex profeso en parajes aislados y sin campanario, el condicionante de la introspección. Ahí está en cada celda diminuta y sobria la exigencia de la humildad, pero sobre todo la exigencia de ser pobres ante Dios. Quiero suponer que Santa Teresa toma la reforma de la Iglesia no solo como una necesidad, sino como una pasión, casi como una obsesión, porque advierte el riesgo que representa para la sobrevivencia de la Iglesia católica el cisma producido por las ideas protestantes de Lutero. Al siglo XXI le hace falta una Santa Teresa para contrarrestar lo que Drewermann observa. Hoy en día, un joven de 14 años ya no se siente cómodo con la enseñanza religiosa. Es una tragedia ver generaciones enteras de hombres y mujeres desconcertados con la actitud de una institución que se obstina en interpretaciones erróneas o falsas. Teresa de Ávila fue una reformista y una revolucionaria, lo dijo Arminda, que contó indiscutiblemente con dos armas poderosísimas: con su inteligencia sin límites y con un valor gigantesco. Solo podremos darle el peso exacto a su obra y a su vida si la colocamos en la balanza correcta, es decir, si entendemos que luchó sin estridencias, pero con eficacia, contra el poder de la Inquisición. Arminda lo dijo: ser mujer, pero sobre todo ser una mujer pensante, era todo un estigma que solo podía ser borrado con la hoguera. Ser mujer, ser pensante, pero además ser escritora, significaba una peligrosa ofensa al establishment de la época. Dice uno de sus biógrafos que a las mujeres no les era permitido escribir ni lo que sentían ni lo que sabían. Solo podían ser esposas, beatas o brujas. Peor aún, no podían escribir su autobiografía
como lo hizo Santa Teresa, porque se trataba de un género masculino por definición que solo podían desarrollar quienes tuvieran autoridad. Los únicos que tenían autoridad en su época eran los varones. Permítanme, por mi naturaleza laica, hacer una interpretación más humana que religiosa de la grandeza de Santa Teresa. La síntesis de su valor radica precisamente en que se atrevió a ser, a que tenía plena conciencia de que llegaba para irrumpir en la historia, a que se sabía revolucionaria en lo religioso, pero también en lo político y en lo social, con otro estilo, con otra psicología, en otra época, pero se trató de un Cristo mujer, cuyo cuerpo, al igual que el del profeta, sirvió para que su fama se propagara. Jesús fue crucificado y Santa Teresa fue mutilada. Murió, asienta la historia, en el convento de las Descalzas de Alba de Tormes a las 9 de la noche del jueves 4 de octubre de 1582. Enterraron su cuerpo a toda prisa, con urgencia, entre las 10 y las 11 de la noche del día 5 de octubre. Y es que se quería evitar lo que después sucedió. Cuando un año después se ordenó desenterrar su cadáver, el cuerpo, dicen las crónicas, estaba intacto. Tenía un aroma difícil de describir. Olía a limones, a naranjos, a jazmín. El alto clero de la época comenzó a pedir una parte de su cuerpo. No podían resignarse a vivir sin ella. Gracias, Arminda, por la oportunidad. Tu obra, El Jardín Teresiano, pues es una puerta a un mundo que necesitamos, que vale la pena visitar. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Lorenzo, por estas magníficas exposiciones y que, bueno, creo que con estos talentos que tenemos en México seguiremos sembrando y sembrando cultura. Edith, gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañar a tu esposo, Lorenzo. Quiero, antes de terminar, con un breve video de 4 minutos, que es la propuesta de la Fundación El Carmelo Descalzo y la acción que llevamos en lucha 4 años intentando rescatar, preservar la arquitectura de la Orden del Carmelo Descalzo, porque la Fundación se creó para eso, para motivar a la conservación de nuestro patrimonio en México. También quiero anunciar que finalmente el señor Henry Bremont, dueño de este espacio, que ahorita lo van a ver, es emblemático, y el por qué debemos de luchar los mexicanos. Yo espero, con la ayuda de los senadores, podamos contar con ellos para que finalmente el señor Henry Bremont acaba de entregar una carta a la Fundación El Carmelo Descalzo para que se promueva la donación al pueblo de México. Así es que lo primero que haremos, mañana tenemos una cita con Elina para hacer entrega de esa carta, y tengo instrucciones del señor Bremont, que es uno de los socios más importantes de los Liverpool de este país. Haga las gestiones necesarias, solo quiero firmar y donarlo. Una vez que sea que pase al gobierno federal, creo que y considero que es mucho más fácil bajar los recursos, ahora sí, para poder rescatar este espacio. ¿Por qué?
porque es el único que queda como modelo de arquitectura, no solo en México, América Latina. Hagámoslo por México, por nuestra historia, por nuestras raíces. Y finalmente quiero agradecer al senador, exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos, por hacer el prólogo de mi libro que ya sale esta semana, que es Las 5 misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, Patrimonio de la Humanidad, y que será un complemento para apoyar al turismo cultural, turismo religioso en México. Muchas gracias, señor senador, y vamos a comprometer aquí al doctor Alejandro Carrillo para que nos permita de nuevo presentar en esta nuestra casa, como dice mi querida amiga Beatriz, esa otra obra que ya está en puerta. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia. La iglesia convento y el aljibe de San Joaquín en el pueblo de Tacuba de la Orden del Carmelo Descalzo de la Ciudad de México nos permite recoger momentos de esplendor y también dramáticos sucesos que se vivieron a mediados del siglo pasado. Hoy esta fortaleza vislumbra el espíritu austero de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en algunas de las fachadas e interiores de sus iglesias y conventos, donde se encuentra el claro deseo de manifestar la simplicidad, humildad y gusto por las formas estéticas, ligadas al concepto religioso de sus fundaciones del siglo XVI, mismo que se mantuvo hasta fines del XVIII. En el siglo XVIII, el Convento Colegio de Artes y Filosofía de San Joaquín llegó a ser el centro de estudio más importante de la espiritualidad teresiana y sanjuanista y uno de los más consultados por su acervo cultural. Además, funcionó como lugar de retiro para funcionarios de la alta jerarquía novohispana, dándole gran realce al pueblo de Tacuba. Con las leyes de reforma de